Muchas veces leemos el texto bíblico según nuestra propia idiosincrasia. No prestamos atención a aquellas palabras claves que están muy relacionadas con la geografía y su alrededor. Hola, ¿qué tal? En caso de que aún no me conoces, me llamo Abiel, soy Isho Super Guía desde acá, desde la tierra del Mesías, y quisiera darle las gracias al profesor Luis Mostacero desde España, ya que él me sugirió que pudiera hacer un pequeño estudio relacionado con la importancia de la geografía en el texto bíblico. Y uno de los pasajes muy conocidos dentro del Antiguo Testamento es, por supuesto, la historia de David y Goliat. Pero cada película, cada dibujo animado, cada libro que he visto relacionado con esta gran batalla realmente no refleja en sí su alrededor. En unos instantes estaremos viendo el capítulo 17 de Primera de Samuel. No vamos a hacer versículo por versículo, solamente aquellos versículos que están relacionados con la geografía de esa gran batalla. Pero antes que pasemos al video que muestra cómo realmente es el Valle de Elá, rápidamente veamos el mapa de Israel. Obviamente esta es la distribución, o debió haber sido la distribución de las tribus. Y nosotros nos vamos a concentrar en el área de Judá. Muy pocas veces se nos olvida inclusive mencionar al pobre Simeón, que estaba al sur de Judá. Siempre dicen las dos tribus del sur, en realidad eran tres. Esto es uno de mis mapas favoritos, ya que es un mapa que muestra mucho la geografía del país. Al oeste tenemos, por supuesto, el mar Mediterráneo, tenemos lo que es toda la costa y las montañas, si pueden ver el ratón moverse, que son las montañas de Judea, hasta llegar al borde del desierto, al sur, donde está la gran famosa ciudad de Beersheba. También tenemos al este el valle del Jordán y podemos ver inclusive las montañas, ya que este es un país muy, pero muy chico, las montañas de lo que hoy día es el reinado de Jordania. Si vemos al norte podemos inclusive ver el mar de Galilea. En otro video hablaremos más de este famoso mar, si es que realmente es un mar, los altos de El Golán, y hacia el norte nuestra montaña más alta, que es el monte Hermón. Ahora, la historia que vamos a ver está en esta área. Inclusive pueden ver aquí la palabra Nahal Elá. Nahal es un riachuelo, y este riachuelo va del este hacia el oeste, desembocando en el mar Mediterráneo, y el área conocida como el Shefelá o las tierras bajas es donde se libera esta gran batalla entre los filisteos y los israelitas. Ahora vamos a pasar al texto bíblico y vamos a tocar solamente algunos de los versículos. Así que pasemos. Y tenemos entonces el capítulo 17 del libro de Samuel. Y solamente vamos a prestar atención los primeros 3 versículos y algunos de ellos después del mismo. Los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Socó. En unos instantes vamos a ver exactamente dónde estaba ubicado Socó, que es de Judá, es decir, le pertenecía a la tribu de Judá. Y acamparon entre Socó y Azacá. Obviamente vamos a ver dónde está Azacá. En Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos, es decir, el valle separaba el campo de los filisteos
al igual que el campo de los israelitas, que es el valle de Elá. Ahora saltemos y veamos el versículo 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Es decir, esto no es una batalla que solamente se libera en un día. Ya tienen tiempo en esta batalla. El texto no nos dice cuánto llevó esta batalla. Por supuesto, antes de David y Goliat. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Pareciera que David está a la vuelta de la esquina y llegó un instante. No, nuevamente, vamos a ver en unos momentos dónde estaba David y de dónde procedía él. Nuevamente podemos ver aquí en el mapa, aunque está en inglés, dice Bethlehem, pero es Belén. Y David tuvo que haber bajado por las montañas de Judá hasta llegar al valle. Este viaje por lo menos le habrá llevado un día. Esto no está a la vuelta de la esquina. Aunque leemos el texto rápidamente, pareciera que David estaba a unas cuadras de ahí, que por supuesto no estaba. Me encanta mucho el versículo 28, porque tal vez lo habrás leído tantas veces, pero esas pequeñas palabritas claves a veces nos escapan, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, leemos el texto según nuestra propia idiosincrasia y se nos escapan esos pequeños detalles, en especial cuando no conocemos la geografía. Y oyéndolo hablar Eliab, que es el hermano de David, con aquellos hombres, porque David está conversando con ellos, preguntando qué es lo que está pasando y quién es ese hombre, cómo se le ocurre a él insultar al ejército del Señor de los ejércitos. Se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? Esta es la palabra que estaba buscando. Descendido. Para descender de un lugar significa que has estado en lo alto. Nuevamente, el área del Shfelá, porque se le conoce como las tierras bajas, es un aproximado de unos 300 a 400 metros sobre el nivel del mar. Y él viene desde Belén, que tiene un aproximado de unos casi 800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, él le pregunta: ¿por qué has descendido? Notan que estas pequeñas palabritas a veces se nos escapan porque no conocemos la topografía del relato bíblico. Realmente los recomiendo que puedan leer todo el capítulo completo para que tengan entonces una idea de lo que está sucediendo entre David, su hermano, el ejército de los israelitas y por supuesto los filisteos. Muchos de nosotros obviamente conocemos la historia. David empieza a preguntar ¿y qué pasaría si alguien mata a ese Goliat? Bueno, hay una recompensa, te vas a casar con la hija del rey, tus padres no van a pagar más impuestos, etc. Y David trata de ponerse el armamento de Saúl, que era la persona más adecuada de salir adelante y pelear con Goliat. Pero tú conoces la historia, Saúl no lo hace. Y vemos en el versículo 40, y tomó su cayado, recuerden que es un pastor, en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Muchos se han preguntado, ¿y por qué 5? ¿Y por qué no una? Y muchos han concluido, bueno, porque Goliat tenía otros hermanos y tal. Bueno, realmente esto es un argumento en contra del silencio. Quiere decir que realmente el texto no nos dice por qué escogió 5 piedras. Porque si hubiese escogido 8, entonces van a decir, bueno, pero ¿por qué 8 o 5? Realmente en esa parte no nos paremos porque el texto en sí no nos habla. Y las puso en su saco pastoril, en el susurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Unos instantes vamos a ver y dónde está este riachuelo, de dónde sacan estos tipos de
piedra. Obviamente tú conoces la historia, tú sabes cuál es el final. Es cuando tú ves una película que ya tú sabes qué es lo que va a suceder porque la has visto ya tantas veces. Y vemos en el 52, porque eso es importante también notar, levantándose luego, es decir, ya Goliat ha sido derrotado. Los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, es decir, al valle de Elá, y hasta las puertas de Ecrón, que era otra ciudad filistea, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de en realidad es Sha'arim, que ahorita lo vamos a ver en un instante. En español lo tradujeron Sa'araim, no hayan cómo traducir Sha'arim, hasta Gat y Ecrón. Gat, también otra ciudad filistea que inclusive hoy día hay una ciudad israelí que se llama Kiryat. Si pueden ver el ratón moverse, Kiryat Gat, porque está donde estuvo la antigua Gat, que era, por cierto, el lugar donde procedía Goliat. Si en un futuro te gustaría que hiciera un video de la antigua Gat, por favor, házmelo saber en los comentarios. Y por último, antes de pasar a ver cómo luce realmente el día de hoy el valle, quisiera leer el versículo 54, porque muchos no prestan atención a algo que está sucediendo en ese versículo, porque no tiene sentido. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. ¿Ah? ¿A Jerusalén? ¿Y por qué? ¿Pero por qué a Jerusalén? Y vamos a ver realmente que la palabra Jerusalén fue insertada posteriormente. ¿Por qué? Vamos a ver ahora en un momento en el mapa. Nuevamente, la batalla toma lugar en esta área. Jerusalén está acá, pero para el tiempo que esta batalla se liberó, no existía Jerusalén. ¿A qué me estoy refiriendo? Que aún David no es rey, aún David no la ha conquistado, y además se llamaba Jebús o Jebús en español. Quiere decir que es un anacronismo. Eso fue insertado posteriormente, porque no tiene absolutamente sentido que David corra hacia Jerusalén. No hay nada allí que él pueda hacer, porque ni siquiera el arca del pacto estaba allí. El arca del pacto para ese entonces estaba acá, en Shiloh o Silo en español. Recordemos que no hay una persona grabando y escribiendo todo mientras suceden estos eventos. No, estos eventos fueron escritos años más tarde y fue pasado oralmente. Tal vez uno de los escribas puso, David se fue hacia el Jerusalén. ¿Me explico? Ahora por fin vamos a ver entonces cómo luce el día de hoy este campo de batalla. Cuando hice esta toma, la hice desde Azekah y la hice desde esta altura. Lo acabamos de escuchar, que Azekah es mencionada. Y aquí, este es el valle de Elá. Pero le voy a mostrar otro video para que veamos una toma muchísimo mejor donde estaban cada grupo. Y como pueden ver, está muy verde, pero no siempre es así. Esa toma la hice antes del verano, ya que se pone muy seca esa área. Yo quería ver cómo luce. Esto es el Shfela, esto es lo que se conoce como las tierras bajas. Estoy mirando y nos estamos moviendo hacia el este. Ese día estaba muy nublado y había mucha bruma. ¡Qué broma con esa bruma! Y aquí está el famoso Valle de Elá. Y voy a parar unos instantes para que, esta es la toma que yo estaba buscando. Perfecto. Ahora, nuevamente, nos vamos al pasaje. Dice que los filisteos, y si pueden ver el ratón moverse, sería mucho mejor. Si pueden ver esto también en una pantalla grande. Aquí tenemos Sucot.
Ellos estaban acampando entre Sucot y Azeca, y yo estoy tomando esta toma desde Azeca. Y los israelitas estaban en otro monte, estaba al frente de ellos, y esta es el área donde los israelitas estaban acampando. Aunque el texto dice, y si no también, porque hace muchas diferencias, Judá e Israel. Bueno, eso sería otro video que podamos hablar. ¿Por qué entonces está hablando si tú aún no has oído división? Tal vez esta historia fue escrita cuando ya los reinos estaban divididos. Y este es el valle de Elá. Es aquí donde se libera la gran batalla. Tal vez algunos de ustedes han escuchado de una famosa fortaleza que la llamamos hoy día Jirbe Kayafe. Jirbe en árabe significa las ruinas de Kayafe. Y es acá donde se encuentra Jirbe Kayafe. Aún los arqueólogos e historiadores están divididos realmente si fue hecha durante el periodo de David o de Saúl o anteriormente. Hay mucha división, aún no se han puesto de acuerdo. Y podemos ver al fondo, estas son las montañas de Judá o de Judea. Por eso es que Eliab, el hermano de David, dice, ¿por qué has descendido? Porque Belén está hacia, vamos a ver, no se puede ver obviamente desde esta toma, en esta área, detrás de esta montaña. Entonces David no pudo haber llegado el mismo día que él pelea con Goliat. Es una trayectoria, primeramente, que la haces caminando. Es un terreno difícil de caminar y toma un día, si no más, dependiendo también de su esfuerzo como joven para ese entonces. Y pueden ver que hay mucho blanco porque en esta área hay muchas canteras. Esa roca que proviene de allí es muy suave de trabajarla. Por eso que quería mostrarles cómo luce el día de hoy esta zona. El riachuelo. Volvamos nuevamente al video porque vimos posteriormente al principio que les mostré, decía Nahal en el mapa, Nahal, Elá y el riachuelo, que realmente tienes que provenir de la montaña. Cuando vas hoy día está seco. ¿Pero por qué se secó? Miren a su alrededor. Hay mucha agricultura, lo que se conoce como kibbutz. Y lo que sucedió, no solamente acá, sino en todo el país, que cuando comenzaron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los granjeros a cultivar nuevamente la tierra, comenzaron a extraer el agua del subsuelo. Como consecuencia de eso, muchos riachuelos se secaron. Y esta es la vía que los filisteos toman huyendo, Sha'araim, o Saharim, como está en español. Si pueden ver el ratón moverse, ya que Gad y Ecrón está hacia el oeste. Bueno, realmente yo espero que hayan disfrutado de esta pequeña presentación y que haya traído a luz un mejor entendimiento del texto bíblico según la geografía. Si tienes preguntas, por favor, no olvides hacerla en los comentarios. Y si tienes una sugerencia de un video que no encuentres en mi lista de reproducción, por favor, házmelo saber. Y un favor más, no olvides de dar a gustar. Y si aún no te has suscrito, considera hacerlo. Nuevamente, me llamo Abiel Isro, super guía, desde acá, desde la tierra del Mesías. Y realmente fue un placer hacer este video para el profesor Luis Mostacero en España. Shalom.